Quiero empezar por presentar a ustedes a nuestra ponente de hoy. Es la señorita licenciada Silvia Cobian, que es directora general de la fundación, creo que me faltó una hoja. Ella es egresada, es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de las Américas. Es educadora y terapeuta sexual de la Asociación Mexicana de Educación Sexual y de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es directora general de la Fundación Mexicana de Estudios Interdisciplinarios en Salud Integral, SC, miembro fundador de la Federación Mexicana de Sexología y Educación Sexual y miembro miembro electa de la Comisión Ética de la misma federación. La licenciada Cobian, tuve oportunidad de escucharla en una de sus intervenciones en la universidad y me pareció una persona que, aparte del cúmulo de conocimientos que tiene y de la experiencia que tiene en los temas que maneja, tiene la peculiaridad de manejarlos en una forma muy agradable, muy amena, que estoy seguro que les va a resultar muy satisfactorio a ustedes poder escucharla. Por lo tanto, quiero, pues a nombre de la universidad misma, de la dirección del centro del CCH en el que estamos, de Azcapotzalco, y de los servicios médicos de la universidad, darle la cordial bienvenida y agradecerle el que está con nosotros. Entonces, como ya es costumbre, ella platicará acerca de los temas que tiene incluidos en esta plática, en esta conferencia, y después del receso habrá una sesión de comentarios y preguntas. Estoy seguro de que todo lo que mencione ella va a despertar en ustedes inquietud y esperamos que pueda todos acceder a preguntar lo que ustedes consideren necesario. Y recuerden los objetivos de este curso taller: el que estén ustedes más actualizados en relación con sus propios problemas de pareja y los problemas que pueden surgir con sus hijos. Es una magnífica oportunidad que van a tener ustedes para aclarar dudas y formalizar mejor sus conceptos. Pues muchas gracias, doctor. Para empezar, muchas gracias por la invitación, al doctor Domínguez, a ustedes por su presencia. Y el tema que hoy nos ocupa, pues es un tema que a mí me apasiona realmente, que es la relación de la pareja, y además vamos a ver cómo va repercutiendo la relación de la pareja en el desarrollo de nuestros hijos. Si escuchamos un poquito el área a la que yo me dedico, hablando del área de la sexualidad humana, a veces pensamos en sexualidad solamente en esa parte del placer, que todos tenemos una idea mayor o menor y que de alguna forma la mayoría hemos vivido. Pero no solo vamos a hablar de este aspecto el día de hoy, porque la sexualidad es muchísimo más que este aspecto. Y a veces lo que sucede es que vivimos como hombres y mujeres, crecemos, desarrollamos una serie de valores, de formas de pensar, de actuar como hombres y como mujeres, llegamos a ser padres y luego somos el ejemplo de lo que es un hombre, una mujer para nuestros hijos, de lo que es una relación, de qué se vale en una relación de pareja y qué no se vale, y ellos de ahí, a partir de nosotros, empezarán también a tomar un ejemplo, una gran cantidad de información de lo que ven en nosotros, y asimismo en base a eso irán construyendo su propia persona, su propia vida, su propia forma de relacionarse y su propia forma de ver la relación de pareja y de verse a sí mismos. Entonces yo hoy los quiero invitar a que nos metamos a una aventura, a un viaje de qué elementos tienen que ver en el desarrollo de nosotros como hombres y como mujeres,
y por qué a veces es tan difícil la convivencia en una relación de pareja, qué áreas a veces se dañan, no se pueden manejar bien, y además cómo influir en los hijos para que ellos vayan un poco mejor preparados, a lo mejor de lo que nosotros pudimos ir preparados, y que nosotros a nuestra vez nos preparemos un poquito mejor. Yo hoy traigo una serie de diapositivas con las cuales lo que pretendo es justamente darnos un viaje por elementos que nunca nadie nos habló, o si nos los habló, nos enteramos bien chueco del asunto, y que desgraciadamente marcó de una manera muy importante nuestra propia idea de todo nuestro desarrollo como seres sexuados, como somos el hombre y la mujer. Entonces me gustaría si me pueden pasar la primera diapositiva. Muchas gracias. Como les decía hace un momento, todos somos seres con un sexo, hombres o mujeres, desde que nacemos. Y la vivencia en pareja hace que perdamos esa sensación de soledad con la que todos nacemos solos, morimos solos, y algo que nos baja la angustia frente a la soledad de los seres humanos es precisamente la relación de pareja. Pero para poder establecer una buena relación de pareja hay una serie de elementos humanos que tenemos que ir desarrollando, porque si no, no logramos el cometido de llenar nuestra afectividad y de vivir contentos en pareja. Entonces vamos a entrar en esta área donde nos vamos a dar cuenta qué elementos conforman nuestro propio desarrollo como hombres y mujeres. La que sigue, por favor. En primer lugar, todos nosotros tenemos un género. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una especie que se distingue porque hay dos tipos de seres, hombres y mujeres, es decir, dos tipos de género. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que nacemos, poco a poco, vamos a ir captando que cada uno de nosotros somos hombres o somos mujeres, y en base a eso vamos a ir desarrollando una identidad. ¿Qué quiero decir por identidad? Quiero decir esa convicción íntima que tengo de ser hombre o mujer. Si yo ahorita les digo, a ver, las mujeres se van a vestir de hombres y van a empezar a actuar como hombres, y los hombres al revés, se van a vestir de mujeres y van a empezar a actuar como mujeres, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a respingar y van a decir, ah, caray, ¿cómo? Lo que respinga justamente es ese sentimiento íntimo que hemos desarrollado a través de la vida. Yo me siento mujer o yo me siento hombre. Y esto es justamente lo que nos va a dar nuestra primera idea de ser hombre o ser mujer, nuestra identidad. Esta identidad a través de la vida se va a ir formando a través de varias cosas. De el cuerpo que tenemos, de que vamos a descubrir poco a poco que tenemos cuerpo de hombres o cuerpo de mujeres, pero además se va a ir alimentando por la idea que cada familia, cada grupo social, cada grupo cultural, cada sociedad tiene de lo que debe ser un hombre o una mujer. Y de esa idea que cada sociedad tiene de lo que debe ser un hombre o una mujer, se van a desarrollar una serie de guiones o roles sexuales para hombres y otras para mujeres. Un ejemplo muy claro, pues las mujeres deben ser tranquilas y complacientes, y los hombres deben de ser agresivos y tomar las iniciativas. Este tipo de ideas va a ir conformando roles sexuales en una sociedad que van a ser un conjunto de ideas que la sociedad nos va a enseñar que nosotros, por ser hombres o por ser mujeres, debemos de desarrollar. Y entonces nosotros, yo soy niña, entonces voy a buscar qué hacen las niñas. Me voy a fijar en mi mamá, me voy a fijar en mi papá, me voy a fijar a lo mejor en las hermanas, y voy a ir desarrollando y repitiendo las conductas que veo
que me dicen que son de mujeres, que veo que las mujeres actúan y que me premian en mi familia, en mi casa. De esta identidad y de estos roles sexuales se va a ir alimentando también la forma en la que yo me voy a vincular, es decir, cada uno de nosotros cuando nacemos no sabemos ni siquiera todavía que somos seres humanos, nos vamos a ir dando cuenta al irnos desarrollando, pero también otra cosa que nos va a dar información de qué somos es el vínculo, es decir, la relación afectiva que vamos a establecer con nuestros padres. No sé si estoy muy cerca del micrófono o se oye bien, ¿sí? La relación de vínculo, es decir, cuando nacemos de la mamá se rompe el cordón umbilical que era el que nos unía a ella. Y a partir del nacimiento vamos a crear otros puentes, otros cordones, pero a través de afectos, de sentimientos. Y estos puentes pueden ser puentes de afectos muy positivos, porque nos vamos a sentir queridos, apapachados, o pueden ser puentes muy destructivos porque nos vamos a sentir mal queridos, agredidos. Y este tipo de vínculos nosotros también vamos a ir conformando la forma en la que nos vamos a relacionar. Por ejemplo, si nosotros durante nuestra vida fuimos niñas o niños maltratados, vamos a tender a buscar relaciones donde nos maltraten, aunque eso nos haga sufrir. ¿Por qué? Porque es el tipo de patrón que nos enseñaron que debíamos llevar a cabo, que debíamos aceptar, que de alguna forma nosotros pensamos que nos merecíamos, y entonces vamos a establecer este tipo de vínculos. Vamos a poner un ejemplo. Además, si yo aprendí que frente a los hombres yo tengo siempre que decir que sí, nunca decirle que esto no me gusta, pues yo voy a aprender que así me tengo que vincular, que me tengo que olvidar de lo que yo siento y siempre darle gusto a los demás. O si yo soy hombre y aprendí que para vincularme, para ganarme el amor de una mujer la tengo que controlar y la tengo que someter y le tengo que gritar, pues yo eso es lo que voy a hacer a la hora de relacionarme con una pareja. Ya veremos más adelante la cantidad de problemas que esto nos va a desembocar. Otra parte también que se va conformando de nuestra sexualidad sería nuestro erotismo, esa capacidad que tenemos tanto los hombres como las mujeres para tener placer sexual, ese placer sexual que se refiere a vivir el deseo. ¿A qué me refiero con deseo? Pues a esa sensación de cambio en el estado de ánimo que hace que deseemos buscar ese placer sexual, por ejemplo, con la pareja, acariciándonos, dándonos un beso y bueno, siguiendo adelante e incluso llegar a vivir lo que llamamos una excitación sexual, que ya sería francamente todos esos cambios que se dan en nuestro cuerpo cuando vivimos la excitación. Y incluso la experiencia del orgasmo, es decir, de esa liberación de tensión sexual que se da cuando ya tenemos mucha excitación y mucho placer. Pero aquí también vamos a ir construyendo, no solo tenemos la capacidad biológica, hombres y mujeres, de vivir estos tres fenómenos, digamos, eróticos, como es el deseo, la excitación y el orgasmo, sino que también vamos a tener todo un guión de qué se vale y qué no se vale frente a la vivencia del placer en hombres y mujeres para todas las épocas de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos roles que dicen los hombres siempre deben de llevar la iniciativa, él debe de enseñarle a la mujer todo acerca de su sexualidad. Y tenemos otros que a las mujeres nos dicen que nunca debemos de tocarnos porque eso es malo, que nunca debemos de decir si sentimos o no sentimos, que las mujeres buenas no sienten, que las mujeres malas sí sienten. Toda esta serie de guiones, de roles, también van a ir controlando nuestro propio desarrollo en este aspecto. Y finalmente otro aspecto de nuestra sexualidad va a ser nuestro papel como padres o madres. Fíjense que todos estos cuatro
niveles, todos estos elementos que conforman nuestra sexualidad tienen un aspecto biológico, es decir, si no estamos totalmente bien conformados como hombres y mujeres, con todos nuestros órganos sexuales completos, con todas nuestras hormonas funcionando bien, ya en nuestro hecho de ser hombre o mujer ya vamos a tener alguna confusión. En nuestra capacidad vinculativa, si no estamos a nivel biológico bien terminados, digamos, no vamos a poder hacer contacto con la realidad, no vamos a poder hacer contacto con los demás, mucho menos crear vínculos. En el erotismo hay toda una parte fisiológica que todos los hombres y todas las mujeres tenemos y que es todo un sistema especializado en que podamos desarrollar el placer a los niveles que les acabo de mencionar. A nivel parental, estaríamos hablando a nivel biológico de esa capacidad de tener hijos en un momento dado y todo lo que implica poder amamantar, vivir la experiencia de la menstruación y todo este ciclo, el embarazo, el parto, en los hombres toda esta situación de eyaculación, de también tener espermatozoides para poder llegar lógicamente a ser padres. Pero el otro nivel del cual les estoy hablando es el psicológico, ya de la identidad y los roles sexuales de cada una de estas áreas. En el área parental es un área muy, muy importante porque pone en juego todas estas tres. Si nosotros desde acá tenemos dudas, ¿cómo le hacemos para guiar a nuestros hijos a la madurez si nosotros mismos hay áreas de madurez que no sabemos bien cómo manejar? ¿Cómo hablar? ¿Qué le digo yo a mi hija, por ejemplo, de lo que sentimos las mujeres? ¿Será bueno, será malo? ¿Cómo se lo explico? ¿Le digo que todos los hombres son malos y solo buscan ver a quién le permite uno entrar al placer? ¿O no? ¿Qué le digo? Porque hay muchas cosas que a veces decimos y que no sabemos muy bien cómo manejar. Y fíjense que la función psicológica de la parentalidad es precisamente esa, desarrollar capacidad para guiar a los hijos a la madurez. Y a veces nos dicen que eso es instintivo, que ya lo traemos. Y déjenme darles la noticia de que esto no es instintivo. Esto también se aprende. Debemos desarrollar un papel como papás en base justamente a lo que aprendimos de los papás, que nos gustó, no nos gustó, y vamos a ir desarrollando también un papel parental que va a estar muy, muy conformado, muy condicionado, muy controlado por la idea misma que tenemos de ser hombre o mujer, de vincularnos, de nuestro papel erótico para finalmente construir nuestro papel como papás. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que nos quede más claro. Si yo pienso como hombre que los hombres no lloran, que los hombres siempre son fuertes, que los hombres controlan sus emociones y nunca se quiebran ante nada, lo lógico pensar como padre es que yo como padre soy la autoridad, no debo ser tierno con los hijos y peor si es un hijo varón, porque si soy afectuoso con él capaz que lo vuelvo maricón, ¿cierto o no? Como que ese es. Entonces ya desde ahí empezamos a limitar el afecto en los hijos, a ser muy autoritarios y el hecho de no poder compartir el afecto con los hijos ya va a empezar a empobrecernos como seres humanos en nuestro manejo de los afectos. ¿Qué va a pasar con las mujeres? Vamos a tomar, a las mujeres nos la cantan al revés, que nosotros en vez de pensar y sentir y acomodar nuestras emociones diciendo, bueno, esto me dolió, pero tampoco es como para que empiece yo a chantajear o a sentir que ya la vida no vale nada, porque a veces las mujeres lo que nos hacen es que nos dejemos llevar tantos por la emoción que perdemos totalmente el control del manejo de emociones, porque o hacemos el berrinche o nos tiramos a la depresión o nos volvemos muy masoquistas y nos la vivimos sufriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos con los hijos ay no, haz esto por mí porque yo sufro mucho. Y entonces empezamos a generar una relación de formación con los hijos, de deformación, donde empezamos a hablar con ellos precisamente de tal forma que los afectos nos sirvan a veces para generarles culpa o manipularlos. Entonces fíjense ya desde aquí, pero ¿qué nos dijeron como mujeres? Que no se valía poner límites, que no se valía
pensar ni tomar decisiones. Eso de ser asertivas, esa nueva palabrita que anda por ahí, de decir lo que una piensa, no está bien porque uno contradice esa regla de que hay que complacer, siempre ser un encanto, siempre ser el apoyo, ¿sí? Entonces fíjense, aquí ya les estoy poniendo algunas cosas que nos empiezan a hacer unas bolas terribles, pero mucho con el objetivo de que veamos los 4 elementos que van conformando nuestra experiencia sexual, es decir, nuestra experiencia de ser hombres y mujeres. Y además, ¿qué va a pasar cuando juntemos 2 sexualidades, 2 equipos con estos 4 elementos entre un hombre y una mujer? La que sigue, por favor. Vemos entonces que anteriormente se manejaba que la función de la sexualidad era exclusivamente la reproductiva. Los roles sexuales estereotipados, rígidos que conocemos, que los vamos a describir un poquito más adelante, están rigidizados y están limitados porque se pensaba que el hombre y la mujer solo debían de hacer lo suficiente como para lograr la reproducción y que cualquier cosa que no fuera la reproducción debiera de eliminarse de la conducta de hombres y mujeres. Entonces se perdía de vista que desde luego una de las funciones de la vida sexual, de la sexualidad, es la reproductividad, pero resulta que ahora la decisión de tener hijos se ha reducido a 1 o 2 veces en toda nuestra vida, o aunque a veces nos pasamos un poco más y tenemos un poco más de hijos, pero nos hemos dado cuenta que la sexualidad no solo tiene esta función, la sexualidad tiene la función de reafirmarnos genéricamente, es decir, yo si me siento satisfecha, amada, querida, amado, querido, comprendido, claro que me voy a sentir más valioso como hombre y más valioso como mujer. Entonces hay una reafirmación personal que tenemos la función de vivir como hombres y como mujeres. Otra es la vivencia del placer, del erotismo y de poderlo compartir, dar y recibir en la pareja y disfrutar que no hay un contacto más íntimo en nuestra vida que justamente la relación sexual, aunque es muchas veces la que es más temida precisamente por tantos mitos, tantos tabús, tantas inseguridades que nos genera nuestra educación. Y desde luego otra función importante es esta vinculación afectiva, dar y recibir afecto no solo en la relación sexual, sino en la relación de pareja también. Y desde luego la reproductividad. Si nosotros lográramos llegar a balancear estas 4 cosas en nuestra persona, decir, pues yo me reafirmo cuando me siento querida de esta y de esta manera, y soy capaz de dar también en esta forma, y de vivir el placer con mi pareja y de querernos mucho y dar y recibir afecto, y además de planear si va a ser un acto simplemente, entre comillas, porque no es tan simple, simplemente para reafirmar esta relación entre nosotros y sentirnos y vivir mejor, o también va a ser una relación para llegar a tener un hijo. Como que esta sería un balance que tendríamos que pensar qué significa para nosotros este encuentro en nuestra relación de pareja. La que sigue, por favor. Vamos a ver entonces cómo desde que nacemos, yo les decía hace rato que todos tenemos esta potencialidad para desarrollar nuestra identidad, nuestro erotismo, nuestra capacidad de vincularnos y nuestra reproductividad. Así nacemos con estas 4 posibilidades y a partir de la infancia, ante el contacto con los padres, vamos a ir desarrollando el género, vamos a ir desarrollando nuestro erotismo y vamos a ir desarrollando nuestra vinculación. Nuestro género, ya se los dije, nos vamos a ir dando cuenta qué significa ser hombre o mujer. Nuestro erotismo, a través del contacto con nuestro cuerpo, vamos a empezar a descubrir sensaciones agradables y sensaciones desagradables cuando estemos, por ejemplo, con el pañal lleno de pipí o popó y que sintamos una sensación desagradable, con cómo nos toca el papá, la mamá, si nos apapachan muy cálidamente o nunca nos dan una caricia y sentimos una gran frialdad ante la cercanía del otro porque no nos
nos apapacha, y también a través de empezar a explorar nuestro propio cuerpo y finalmente descubrir que hay órganos que nos hacen sentir sensaciones especiales. Vamos a hablar de este proceso un poquito más adelante. Aquí les quiero dejar la idea de que desde la infancia empezamos a desarrollar este tipo de sensación y la posibilidad vinculativa, que ya se las nombré, que sería cómo voy construyendo mi idea de ser importante para el otro, es decir, de ser amado, a través de los golpes o a través del afecto y la ternura. La capacidad reproductiva solo va a estar en capacidad durante la infancia porque propiamente empezará a desarrollarse más hacia la pubertad, es decir, cuando empezamos a tener esos cambios en nuestro organismo que nos llevan a tener pues ya la menstruación, los cambios de los senos, a ir convirtiendo nuestro cuerpo en el cuerpo de una mujer y el cuerpo del hombre en el cuerpo de un hombre y adquirir la capacidad reproductiva de tener hijos. Y no es sino hasta el final de la adolescencia cuando estos cuatro propiamente debieran ya estar integrados. No solo ya tengo la capacidad biológica de tener hijos, sino ya tengo conciencia de toda la tarea que esto implica. ¿Sí les queda claro hasta aquí? ¿Cómo vamos? Por allá me dijeron que no, a ver. ¿Pero qué punto sería? Sí. ¿Es reproductivo o parental? Sí. Las dos cosas. Por cada uno de estos tiene la parte biológica y cada uno de estos tiene el desarrollo psicológico, lo que significa para cada uno. Por ejemplo, yo les decía, de chiquitos podemos sentir un poquito de placer si nos tocamos, un poquito, pero de lo que nos digan que eso significa, si nos pegan o nos castigan, vamos a desarrollar un significado psicológico. El aspecto biológico sería que si nos tocamos el cuerpo responde porque está armado para eso, pero en el aspecto psicológico vamos a ir desarrollando significados de lo que significa este tipo de placer. Eso es el elemento psicológico. Del lado parental, aquí pues todavía no sabemos qué es ser padre, aunque vamos percibiendo lo que nuestros padres hacen, pero es hacia la pubertad que vamos a desarrollar ya la capacidad de fertilidad y vamos a desarrollar mucho más nuestro significado de ser padre o madre. Por ejemplo, un mal significado que se desarrolla a través de una mala relación familiar, donde tenemos a una chica que tiene una baja autoestima, que tiene mucha hambre de reafirmación personal porque no ha tenido una reafirmación genérica en su casa. Las mujeres son de segunda, no tienen derechos, no hablan, tienen que atender a los demás. Sucede que van creciendo y entonces tienen esta capacidad reproductiva que ellas aprendieron que es para tener hijos y los hijos pues que el marido en un momento dado decida. Vamos a ponernos en ese extremo. ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? ¿Cómo empieza a utilizar o a vivir su sexualidad completa? Soy una mujer devaluada, me tengo que vincular en el sometimiento, esa es mi forma de vincularme. Y además, ahora ya puedo ser madre y ese es el papel, el único papel donde me ven digna en mi casa, porque es el único papel que dicen que las mujeres podemos tener y con ese aumentamos el valor, porque le damos hijos a un hombre, ¿sí? Vamos a ponernos hasta ahí. Entonces, mi erotismo, yo no tengo derecho al placer. Mi erotismo está al servicio de la reproducción, pero yo tengo muy baja autoestima. Entonces, lo que necesito es una reafirmación. No voy a pensar más que en lograr que me quiera un hombre y empezar a complacerlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues si me pide la prueba de amor se la doy, porque además me voy a convertir en madre y la fantasía de las adolescentes embarazadas es que gracias a este acto van a tener un estatus distinto, las van a querer porque le van a dar un hijo al hombre, su familia va a decir ya te convertiste en madre, ya puedes ser más importante y entonces las adolescentes muchas veces sin darse cuenta
tienen relaciones sexuales, se vinculan de esta manera y tienen un hijo simplemente porque hay una deficiencia muy grande de afecto y no están preparadas para manejar de manera adulta todas estas decisiones. ¿Sí me expliqué ahora? ¿Sí les quedó clarísimo? Me interesa mucho que les quede muy claro porque luego nos vamos a ir enredando un poquito más. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un hombre. ¿Qué le han enseñado al hombre? Le han enseñado ya hacia acá de su sexualidad, de su forma de ser hombre. A ustedes los cargan también durísimo de una gran cantidad de cosas. Les dicen acá en el género que deben de ser fuertes siempre, tomar la iniciativa, ser proveedores, que en estas épocas ser únicos proveedores es terriblemente difícil. Siempre ser el que da las órdenes, el que maneja la autoridad, el que se debe imponer a como de lugar y desde luego deben reprimir todos sus sentimientos porque eso es signo de debilidad. Por acá, ¿qué les dicen en lo erótico? Pues les dicen que tienen que ser expertos, los avientan muchas veces, los forzan los amigos, a veces los mismos padres, a tener relaciones tempranamente, a veces acudir a la prostitución incluso para tenerlas. Y resulta ser que el día que tienen una pareja, no tienen cuerpo de mujer, cada mujer es distinta, y la misma mujer estamos muchas veces esperando que el hombre nos haga sentir cosas y nosotros no tenemos ni la menor idea. Y entonces ahí empiezan una gran cantidad de problemas que vamos a ir completando, pero quiero ponerles este ejemplo para darnos cuenta cómo desde el lado educativo inicial que tenemos de lo que debe hacer un hombre y una mujer, estamos sembrando una gran cantidad de ideas erróneas que van a conformar nuestra forma de actuar y de ser y que nos van a generar una gran cantidad de problemas. Si no las vemos, las volvemos a repetir con los hijos y los volvemos a malorientar, digamos. ¿Qué pasa en el aspecto vinculativo con un hombre? Pues le dicen que no, que aquí lo importante es ver pues la mujer hasta dónde da chance y que más bien hay que ser, pues ¿cómo será? Conquistador, mientras más mujeres tengamos en el haber mejor. Esto de las cajas chicas, aunque a veces resulta ser las grandes y las chicas son las de uno, bueno, nos puede dar un poco de risa, pero estamos hablando de que al hombre, como le reprimen mucho los afectos, el hombre en general también necesita afecto y necesita amor y quiere amar, pero muchas veces este rol lo que hace es forzarlo a que se reafirme como hombre, teniendo muchas mujeres y no logrando la verdadera intimidad con ninguna y viviendo una terrible soledad. O con la pareja adoptar una posición terriblemente amenazante, autoritaria, agresiva y entonces no lograr ese amor que el hombre también necesita. ¿Qué pasa con la reproductividad, con el papel parental? Ah, no, pues eso de los bebés y de la educación y eso es cosa de la mujer, ella que se arregle. Y entonces la parte de afecto y ternura parental no se da, no hay cercanía con los hijos, ¿qué pasa si son hombres? Pues aprenden que tienen que ser duros, no expresar sentimientos, vuelven a reprimir una gran cantidad de cosas. Y las niñas, ¿qué sucede? Que aprenden a que al papá para tenerlo contento tienen que hacer todo lo que él quiera, o sea, tenemos que aprender a controlarle el enojo y que además nosotros siempre tenemos que ceder y el papá nunca puede equivocarse, nunca puede decir, hija, ¿cómo te quiero? Yo te voy a proteger, te voy a apoyar. No, se vuelve una relación más bien fría y la mujer aprende que ese es el tipo de relación que va a establecer con un hombre mañana. Y luego los papás dicen, pero ¿cómo se deja esta de ese tonto? Bueno, pero ¿qué le habremos enseñado nosotros? ¿Cómo le habremos tratado? Que justamente le enseñamos a que se sometiera a una gran cantidad de cosas. Y muchas veces la parentalidad, el hombre la abandona de tal manera que tiene por ahí relaciones, tiene hijos y ni siquiera nunca los conoce, hablando ya de extremos en ese sentido. Yo no sé si hasta aquí cada uno de ustedes, como yo, cuando hablo de estas cosas, nos identificamos con cachos de lo que estamos hablando. La que sigue, por favor. Porque no hay manera de zafarnos, porque fíjense que es hasta este siglo donde el estudio de la sexualidad empieza a hacerse de una forma realmente científica y empezamos a conocer los mitos que tiene. Fíjense que en la Organización Mundial de la Salud
apenas por primera vez hace muy pocos años, unos 15 años, empiezan a cuestionarse qué tan válido es que los hombres y las mujeres reconozcamos todas las posibilidades que tenemos al nivel de nuestra sexualidad, como se las estoy explicando. A que nunca o en mucho tiempo nadie se había puesto a pensar que había que juntarnos para decir que estaba bien reconocer nuestras necesidades, por ejemplo, a nivel de nuestro sistema circulatorio o de nuestro sistema digestivo. Y resulta ser que sí nos tenemos que juntar para hablar y discutir qué tan válido es que nuestra sexualidad tenga un desarrollo sano. En esto hay muchos atores todavía y por eso estamos aquí. La que sigue, por favor. Porque nos hemos dado cuenta que la conformación de nuestra sexualidad resulta ser que es responsable de muchos de los problemas sociales, familiares, personales que tenemos. Ya les dije uno de las adolescentes embarazadas. Hay muchos conflictos en la relación de pareja, una dificultad muy grande para poderse entender que está muy condicionada por este tipo de educación. En la vida erótica no se diga, también hay mucha incomprensión en la toma de decisiones con respecto a la vida familiar y de pareja también. Y vemos que hay distintas formas en cada cultura de entender nuestro desarrollo como hombres y mujeres. Hay culturas terriblemente restrictivas. Por ejemplo, donde el solo hecho de saludar a la mujer, y aún en la actualidad, si la familia cacha a ese hombre saludando a la mujer, tiene el derecho hasta de matarlo. Por ejemplo, en tribus africanas, donde ven esta posibilidad de cercanía hombre o mujer tan amenazante que tienen hasta el derecho de llegar al asesinato porque haya un intercambio apenas leve de esto. Hay otras sociedades que son semirrestrictivas y que tienen una doble moral. Por ejemplo, dicen que se debe de ser fiel, pero toleran que los hombres no sean fieles, les dan permiso. En nuestra sociedad tenemos mucho de eso. Como que decimos que hay fidelidad, pero a las mujeres nos enseñan a que toleremos muchísimo más si el hombre es infiel. Para las mujeres no. O sea, decimos que no, pero se puede hacer si no se nota mucho, ¿sí? Eso sería lo semirrestrictivo. Y por otro lado, tenemos las que son muy permisivas. Hay culturas donde los juegos sexuales entre niños significan una posibilidad de desarrollar algo tan valioso que los va a preparar para la vida de pareja. Entonces, si se exploran el cuerpo uno al otro, no se asustan. Hay veces que hasta tienen rituales donde uno y el otro ensaya un poco cómo se debe comportar un hombre con una mujer, cómo la debe acariciar. Y un ejemplo, bueno, les estoy hablando de tribus que manejan este tipo de situación, de idea de la sexualidad, le dan un lugar muy valioso y por eso la reconocen desde pequeños. Si nos vamos a países con un diferente nivel de culturización, por ejemplo, Suiza es un país permisivo en el sentido de que tiene programas de educación sexual, se habla del afecto, de lo que es ser hombre o mujer, del desarrollo de habilidades, del manejo de las relaciones sexuales, de que hay relaciones sexuales antes de casarse y no se ven con una forma negativa, sino más bien se dice, bueno, aquí hay que desarrollar responsabilidad, sea antes o después, información, etcétera, una gran cantidad de cosas. La que sigue, por favor. Y de alguna forma esta gran cantidad de formas de ver nuestra sexualidad nos hace ver que nosotros venimos de una herencia terriblemente restrictiva, donde hay una lista enorme de esto no se vale, esto tampoco, las mujeres no pueden hacer esto, los hombres no pueden hacer esto, y por ahí una listita de si me caso o si sucede una cosa extraordinaria, pero no es una lista que permita que desarrollemos toda nuestra capacidad como hombres y mujeres en todos los aspectos que les hablé. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Bueno, desde luego tenemos mucho de semirrestrictivas,
Decimos que esto no se vale, pero la verdad es que en el fondo vivimos con eso y lo aceptamos mucho. Y a veces hasta lo favorecemos. Es entonces un resultado que nos pone mucho en peligro, porque nos divide tanto que la posibilidad de entrar la mujer al mundo del hombre y el hombre al mundo de la mujer se vuelve terriblemente amenazante y terriblemente difícil. La que sigue, por favor. Y vamos siendo condicionados a vivir muchas veces, por ejemplo, ¿qué se nos dice bajo esta perspectiva restrictiva del matrimonio? Se nos dice que vamos a ser felices el día que nos casemos. Los cuentos incluso de la Cenicienta y todo este tipo de cuentos, ¿qué nos dice? Que si restringimos toda nuestra personalidad de distinta forma, hombres y mujeres, nuestro premio va a ser casarnos para toda la vida, cuando en realidad se nos evitan una gran cantidad de cosas que aprender para llegar a la relación de pareja, cargados de herramientas y con la conciencia de que ahora sí vamos a empezar de a de veras a tratar de construir una vida en pareja, y apenas empieza la historia. Y en cambio vamos con una gran cantidad de expectativas fantaseadas, de lo que nos dicen que es el amor fantástico, que ya se dio el amor y ya con eso es suficiente. Y no nos fijamos si el hombre es trabajador, si es responsable, si es afectuoso, si no es dominante, y el hombre no se fija si la mujer es muy manipuladora, no le juega derecho, quiere que le resuelva todos sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí viene mucho al caso revisar este tipo de roles. Por ejemplo, si vemos esta imagen de una familia de la época del puritanismo, que sería cuando se ven estos valores muy restringidos de lo que son hombres y mujeres. Si me pueden dar un poquitito de foco, porque esta le falta, ¿se puede o no se puede? Un poquitito de foco, porque me interesa mucho aquí que empecemos a ver lo que son los roles sexuales y lo que hacen con nosotros. Y me interesa mucho que vean qué expresión tienen estas mujeres, qué les transmite a ustedes. Tristeza, temor, rigidez, ignorancia, perdón, pasividad, dependencia, miedo, inseguridad. En las ropas, ¿qué nos dicen? A ver. ¿Mandé? Un significado como muy amenazante del cuerpo, que hay que cubrirlo, acomodé lugar, y además de una forma bastante rígida. Esta no es de las vestimentas más rígidas de la época, porque hay otras de los corsés, estos súper apretados y súper rígidos, con la falda hasta abajo, y no con estos escotes que tienen otro tipo de vestidos también de distintas épocas, sino también con el cuello alto y la manga hasta acá, que nos está diciendo: cuidado, el cuerpo es peligroso, el cuerpo no debe tocarse, ¿no? ¿Qué imagen les da el hombre que está en esta familia? Autoritario, rígido, posesivo, ¿mandé? Dominante. Esto que están diciendo es toda la herencia que traemos nosotros, y el problema es que tanto nos las cuelgan a las mujeres como nos lo cuelgan a los hombres, y el resultado es que cómo vamos a juntar la necesidad de afecto con la necesidad de autoridad. ¿Cómo vamos a lidiar con que el hombre también quiere afecto y la mujer también quiere ejercer autoridad? Pero como son dos características que se nos han dividido, que se nos han otorgado de manera diferente, ¿qué va a pasar a la hora de la relación de pareja? Que este tipo de estereotipos lo que hace es favorecer que entremos en una lucha de poder. Yo me impongo y yo te manipulo, y a ver a cómo nos toca.
Y no utilizamos también a veces a los hijos para poder manipular de un lado y del otro. Por ejemplo, el hombre, si está muy enojado con la mujer, regaña más a la hija porque sabe que le va a dar en la torre más a la mujer. Y la castiga para que vuelva a entrar al aro. ¿Y qué hace la mujer? Llora terriblemente y además luego hace sentir culpable al hombre porque le dice, ya ves, tú la regañaste, mira cómo se ha sentido, no le vas a dar esto, no le vas a dar otro. Y se empiezan a hacer unas bolas terribles. Vamos con la otra. Esta, fíjense qué imagen tan diferente a la otra imagen. ¿Qué les dice esta imagen? Libertad, amor, comprensión, aceptación de ambos. ¿Perdón? Decisión. Tercer capítulo, ¿cuál es el papel de las niñas como padres o madres? Y el libro del hombre lo mismo, nomás cambia el título niño. La que sigue, por favor. Bueno, esta está no muy enfocada. Vámonos a la que sigue, porque esta de alguna forma ya se las manejé de aquí. Aquí nos vamos a parar. Esta anterior era, bueno, del típico modelo de dominante, conquistador y la mujer sumisa que también usa sus encantos pues para también lograr cosas a través del hombre. La primera experiencia que se ha visto significativa para los seres humanos es la relación con la mamá. ¿Qué tan afectiva es? Si nos acaricia o no nos acaricia. No, lo ideal, bueno, es amamantar al bebé y transmitirle una gran cantidad de afecto, de caricias, de apapacho, porque así los bebés se van sintiendo queridos, se van sintiendo seguros y van desarrollando ese contacto con el cuerpo que les va a permitir desarrollar un concepto completo y claro de su propio cuerpo y de sí mismos. Entonces esta sería una de las primeras experiencias importantes. La que sigue, fíjense que de hecho hemos observado que en los seres humanos que no se les apapacha desde pequeños, por ejemplo que están en orfelinatos, muchos de ellos mueren aunque se les dé alimento o desarrollan trastornos neurológicos que los limitan porque el estímulo de la caricia, de la palabra, es un elemento que nos va dando mucha fuerza interna y mucho desarrollo sano. Otra de las cosas que va a hacer el bebé es que el bebé cuenta con su cuerpo para saber quién es, para que llegar a esa etiqueta de soy niña o soy niño. Se va a ir etiquetando de esa forma a través de dos cosas. Una, se va a ir dando cuenta por la apariencia del papá y la mamá y la suya, que pertenece más bien a la categoría de la mamá o del papá a muy corta edad. Por ahí de los 18 meses le va a quedar claridad que pertenece al sexo del papá o de la mamá. Pero otro elemento muy importante que le va a decir quién es va a ser su cuerpo. Y entonces ya ven que los bebés se pasan horas en la cuna viéndose la manita y moviéndola. Y la van a ver horas, luego igual se meten el dedo en la nariz o en la oreja, lo van a morder, lo van a chupar, lo van a oler, van a sentir qué les hace. Todo esto lo están haciendo a través de los 5 sentidos y a través de esto lo que están haciendo es construyendo su autoimagen. Primero ni siquiera saben que la mano es suya, lo van a ir descubriendo, que algo hacen que esa mano les empieza a obedecer. Y a través de eso van a ir construyendo esta autoimagen que les va a ir diciendo quiénes son. Imagínense lo maravilloso que es para un niño conocer, ir dándose cuenta lo que es la mano y todo lo que puede hacer con ella. De la misma forma va a seguir explorando todo el cuerpo. Aquí lo vemos viendo el ombligo, un hoyo aquí, y si meto el dedo se siente calientito. Imagínense todo lo que puede ser esta maravilla del cuerpo. Pero ¿qué va pasando cuando llegamos? Ya saben por dónde. No necesito ser muy específica. ¿Qué pasa cuando llegamos a esos otros órganos que el bebé los debe vivir en inicio si no le han dado mensajes negativos? De que caray, aquí se siente algo muy bonito, como unas cosquillitas. Y entonces por la misma curiosidad que lo hizo estar un buen rato con la mano hasta que salió de dudas y le quedó claro lo que era, va a irse a explorar esta parte del cuerpo repetidamente y va a empezar a sentir bonito.
y la reacción que tengamos, vamos a poner las típicas dos reacciones que conocemos. Una, la del castigo severo, eres un cochino, eso no se toca, son cochinadas. ¿Qué le va a decir ese niño o esa niña? Pues que eso no se toca, que ahí hay una parte oscura, vergonzosa, que nunca nos debemos asomar ni tocar, y que sentir eso es algo malo. Y ahí nos llenan de culpas no solo a las mujeres, también a los hombres. Pero ahora sí que ustedes los hombres tienen una ventaja en ese sentido, que sus órganos son externos, que además para ir al baño los conocen rete bien, y entonces pueden tener la posibilidad de tener una imagen más completa de ustedes desde que son muy pequeños. Y eso da mucha tranquilidad, ¿sí? Mucha seguridad. En cambio, las mujeres, ¿qué nos pasa? A veces las mujeres no sabemos cómo somos, ni aunque hayamos tenido hijos, ni por dónde salieron. Ni a la hora de estar con la pareja cercano, no sabemos qué se hace ni cómo se hace, mucho menos sentir bonito, eso está cancelado para nuestra experiencia de vida. Y eso afecta nuestra forma de relacionarnos, nuestro gusto por el otro. ¿Qué quedamos con un hueco ahí, con un vacío? Y con, desde luego, muchas inseguridades y temores al respecto. Vamos a la que sigue. Otra conducta que tienen los niños es que están descubriendo qué clase de seres son. Y entonces se empiezan a ver ellos, pero también empiezan a quererse comparar con, oye mamá, ¿y yo por qué aquí soy plana y tú tienes allá abultado? O papá, ¿por qué yo lo tengo chiquito y tú lo tienes grandote? Esas son las preguntas típicas de los niños, ¿sí o no? ¿Sí les ha tocado? Y qué susto les ha de haber dado, porque eso es lo que nos da cuando sacamos el tema. Yo ahorita les platico, yo tengo 2 hijas, una de 15 años y otra de 11. Y con todo esto que estudié y he ido modificando esta serie de significados tan negativos en mi persona por mi propia profesión y porque creo muchísimo en esa necesidad. De todas maneras, cuando mi hija me preguntó, mamá, ya me has explicado todo, pero ¿cómo se juntó el óvulo y el espermatozoide? Dije, chispas, ahora sí, a mí sí me toca. Y sí sentí cierto temor, a pesar de que, bueno, en ese tiempo estaba terminando la carrera de psicología justamente, pero de todas maneras, todos esos fantasmas de la educación nos retumban. Y dije, caray, a ver, dame valor para hacerlo yo bastante bien y que le quede una idea positiva y clara de las cosas. Y bueno, creo que no le quedó tan mal hasta eso. Pero a lo que me refiero es que a todos se nos mueve todas estas confusiones que traemos por estos valores tan confusos. Y entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña quiere investigar y no tiene ninguna visión de morbo a la hora de estar investigando. El morbo se lo vamos poniendo nosotros por desarrollar una idea equivocada del asunto. Entonces, empieza el bebé a querer entender, o el niño y la niña a querer entender, yo voy a ser como tú cuando crezca, y empieza entonces a necesitar tener una claridad de por qué el hombre y la mujer son diferentes. Y esas diferencias, obviamente, como tienen que ver con el cuerpo y con diferencias donde los seres humanos en lo que sí somos complementarios es en la capacidad reproductiva. Ahí sí somos la media naranja, no se puede la mitad de uno sin la mitad del otro, poder tener un bebé, poder formar una nueva vida. Pero en todo lo demás de potencialidades afectivas, intelectuales, no somos la mitad del otro, porque la mitad del otro es que yo sí siento, tú no sientes nada. Yo sí tomo las decisiones, tú no decides nada. Ahí sí no somos la media naranja. ¿Se fijan cómo ese tipo de idea viene de la complementariedad que sí hay del aparato reproductivo? Entonces, niño y niña necesitan empezar a conocer concretamente que el ser hombre o mujer no quiere decir que sean la mitad de un ser humano, sino que más bien cada uno tiene ciertas funciones reproductivas. Pues es que la mamá no es que no tenga nada, porque luego nos dicen, pero si mi papá tiene cosas y nosotras las mujeres no tenemos nada, y nosotros decimos, sí, nosotros no tenemos nada. Caray, ahí está otro mensaje totalmente deformado. No, sí tenemos algo, tenemos una bolsita donde crecen los bebés y de donde tú te fuiste formando y después saliste.
Y ahí tengo, además de esa bolsita para cuidarte mientras creces, hay como unas fabriquitas que se llaman ovarios, que es donde está la mitad de un bebé. Tú vienes de una mitad mía y de una mitad de tu papá. Y tu papá, en esta parte que se llaman testículos, también tiene un par de fabriquitas que tienen la otra mitad de lo que es un bebé y de lo que eres tú. Un espermatozoide y un óvulo van formando a un ser humano. Regresando entonces, los niños necesitan saber primero, este tipo de funciones son las que realmente nos diferencian en hombres y mujeres, no una forzada forma de deformar nuestra conducta, la que sigue. Otra cosa es que también entre niños, ¿qué pasa? Pues que también se quieren enterar si su amiguito tiene lo mismo o tiene otra cosa, o la hermanita tiene lo mismo o tiene otra cosa. Y hay muchas veces que en las escuelas hay una gran cantidad de problemas, las maestras no saben incluso cómo manejarlo, porque dicen, pues ¿cómo se está viendo uno al otro? ¡Qué barbaridad! Y tenemos que ubicar que lo que estamos haciendo es conociendo el mundo y desarrollar habilidades para manejar esto que no las tenemos de una forma adecuada. La que sigue, por favor. Imitamos también a papá y mamá. Fíjense, esta niña, se ve una niña contenta, segura, imitando algo que va a hacer cuando sea grande, que es usar la misma ropa interior que usa la mamá. Y que quiere decir, me quiero identificar con mi sexo, con mi mamá. Si me ofrece una visión de orgullo, de positivo de lo que es ser mujer, o en el caso del niño lo que es ser hombre, los niños encantados se quieren parecer al papá o a la mamá. Pero si les ofrecemos un modelo que les daña, que les angustia, entonces no se van a querer parecer a papá y a mamá. Fíjense que uno de los casos que he visto es una niña que llega a la pubertad y le empiezan a crecer los senos y en ese momento se los empieza a vendar porque ella no quiere ser mujer. Y en la escuela se corta el pelo, se quita los aretes y le empiezan a decir que en vez de Paula le digan Pablito. Entonces imagínense cómo angustia esto a la escuela, a los papás, los amiguitos y las amiguitas empiezan a ver a esta niña muy raro. Y entonces la niña empieza a sufrir mucho a tal grado que tienen un mal manejo tan grande que la expulsan de la escuela. Entonces la señora llega con nosotros ya cuando está en otra escuela y esta escuela es más sensata y le dice, ¿sabe qué? Necesita ir con su hija a alguien especialista que sepa qué está pasando. ¿Y saben qué estaba pasando? Que la niña tenía una abuelita y una mamá que eran tan amenazantes, tan autoritarias, tan negativas para ella, la abuelita, y la mamá se desentendía y le dejaba a la abuelita el paquete de su hija, y la mamá era muy ausente, veía que la madre era injusta con sus hijos y nunca le decía nada. ¿Qué pasó con la hija? Que a la hora de empezar a ser mujer, que su cuerpo le dijo, ahora sí, ya vas para ser mujer definitivamente, ella dijo, yo no quiero ser mujer es horrible, porque vio dos modelos que no le gustaban nada. Entonces con esa niña se tuvo que trabajar una visión positiva y de orgullo de ser mujer. Entonces se quitó la venda, empezó a usar brasier, empezó a peinarse más como niña, a ponerse sus aretitos y a volver a usar su nombre. Pero se le tuvo que dar una alternativa porque los modelos que ella tenía no le eran nada agradables. Entonces fíjense hasta dónde podemos desviar un desarrollo de una niña o de un niño por este tipo de cosas. Igual conocemos casos de niños que la mamá está empeñada en que fuera niña, tiene un conflicto terrible con los hombres, el mismo hombre, a lo mejor el mismo papá no quiere al hijo, lo rechaza y entonces el niño en lo que se siente más seguro es yéndose del lado de desarrollar un comportamiento femenino, ¿sí? Entonces evita todo lo que lo haga identificarse con el papá y más bien huye de su masculinidad. Y luego va a sufrir bastante porque socialmente no somos muy tolerantes para este tipo de cosas que son las que nosotros mismos fabricamos además y somos responsables de ellas. La que sigue, por favor. Y otra cosa que hacen los niños, precisamente para seguir desarrollando su masculinidad, su feminidad, que todos tenemos parte y parte, su propia personalidad, es imitar en juegos lo que hacen los papás, lo que ven en los adultos. Y hay desde los juegos de la enfermera y el doctor hasta
Muchos niños a veces imitan el hacer el amor porque vieron en la tele que hacer el amor era estar acostado uno arriba o junto del otro. Y entonces agarran, se abrazan y si uno les dice, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo el amor. Ya acabamos y ya seguimos a otra cosa. Y empiezan o se dan un beso en la boca porque lo vieron en algún lado o los propios papás se dan sus besos en la boca y entonces se dan su beso en la boca para empezar a ensayar este tipo de conductas. La que sigue. Fíjense entonces qué importante es la relación de tanto de los padres entre sí, porque los niños van captando que nosotros somos, háganse de cuenta que nosotros estamos todos los días, somos actores en un teatro, porque les damos la función a nuestros hijos. No digas mentiras, pero si me habla tu abuelita, dile que no estoy. Vamos a comprarnos un coche, pero si nos pide prestada a tu mamá, dile que no tenemos. En una piel que ni necesitaba, en un abrigazo así, y le dice al marido, fíjate que me robaron la bolsa. Ay, mira, este abrigo me lo regaló mi mamá. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo somos el ejemplo que los hijos siguen para saber cómo van a ser ellos mañana. Otra cosa en la que vamos a complementar toda esta información y desarrollo es cómo nos llevamos la mamá con la hija y el papá con el hijo. ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? ¿Le ponemos límites y al mismo tiempo le damos afecto? ¿O le metemos miedo para poderlo manejar y que nos obedezca? Y no le damos ternura. Agredimos en el pasado o somos muy agresivas con la hija porque en el fondo tenemos mucho coraje contra las mujeres. O a lo mejor yo me siento muy acomplejada y mi hija empieza a crecer y está muy bonita y le empiezo a agredir y ni siquiera me doy cuenta. Y la relación con el hombre igual. Yo no quiero que él sea más macho que yo, entonces yo lo domino mucho y lo hago sentir inseguro. La relación de cada uno con sus hijos del propio sexo es tremendamente importante. Y también vamos a tomar información de la relación a la inversa, es decir, del papá con la hija. ¿Cómo trata el papá a la hija? A mí como mujer me va a complementar qué quiere también mi papá de mí. Y en el caso del hijo, ¿qué quiere mi mamá de mí? A veces también las mujeres somos terriblemente consentidoras con los hijos varones y muy exigentes con las mujeres hijas, ¿no? Con las hijas. Y al rato nos quejamos porque el marido en la casa no levanta un plato o no nos ayuda con X cosa, pero nosotros mismos estamos apoyando este tipo de esquema. La que sigue, por favor. Aquí vemos la relación con el papá, que se ve, fíjense, ahí se ve un niño confiado que le puede hacer en las barbas al papá lo que quiera y el papá lo deja que se acerque y que tenga como que toda esa posibilidad de explorar al papá, de estar cerca de él, de conocerlo. La que sigue. Y además que esto va a condicionar de una forma tremenda, vámonos hacia la adultez, como ya les dije en un principio, ¿a quién voy a elegir como pareja? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Y cómo voy a fincar un futuro familiar y un futuro parental? La que sigue. Ay, no sé. Hay otra parte que vale la pena tocar porque tiene que ver mucho con la intimidad. Si nosotros desde la parte familiar no podemos crear una buena intimidad con la pareja, con los hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando crezcan? O quizá qué ha pasado con nosotros mismos en distintos momentos de la vida. Pues que a la hora de tener esta relación íntima no podemos llevarla a cabo adecuadamente. Que cómo le voy a enseñar a mis hijos o me voy a relacionar clara, íntimamente, positivamente con ellos, si para empezar con mi pareja no lo puedo hacer. Entonces el cambio viene mucho desde cómo me puedo relacionar yo primero. Y al respecto hablaremos un poco también de esta parte del erotismo, de la relación sexual. Descubrimos que hombres y mujeres tenemos la capacidad de sentir placer de muchas maneras, pero nos conocemos tan poco, las mujeres a nosotras mismas
Y los hombres también se conocen en cierto sentido un poco más, pero también tienen ideas muy equivocadas de lo que es su propia sexualidad. La que sigue, por favor. Hay una, en estos tiempos o en estos años se ha ido viendo justamente cómo sentimos hombres y mujeres, y se ha ido viendo también y se ha descubierto y se ha salido a la luz la cantidad de problemas que en una relación de pareja, ya en nuestra propia intimidad, tenemos hombres y mujeres, en el deseo, en la excitación y en esa experiencia última que sería esta liberación de tensión sexual tan importante. Vamos a hablar un poquito de ella. La que sigue. Estos tipos de problemas se han dado en llamar disfunciones sexuales, que quiere decir que alguna situación de deseo, de excitación, de liberación de la tensión sexual llamada orgasmo, alguna de estas no se dan de forma muy accidentada. Y aquí me gustaría hablar un poquito precisamente de que todos en algún momento tenemos dudas sexuales y situaciones sexuales que nos generan miedo o insatisfacción, y que esto de alguna forma es una situación hasta cierto punto común, frecuente, pero que en el momento que esta molestia es una molestia presente, que cada día me genera más malestar a mí o a mi pareja, en ese momento esto empieza a considerarse un problema que cause malestar a uno o a los dos miembros de la pareja y que se dé de manera muy, muy, muy repetida. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, tenemos problemas en esta primera parte del deseo que ya nos empieza a complicar mucho la relación entre un hombre y una mujer. Porque ¿cómo es el deseo? Yo les dije que el deseo eran esas ganas de acercarnos, pero si hay tantos temores por parte del hombre y de la mujer o tantas deformaciones, a lo mejor el hombre se siente muy obligado a desear a cuanta mujer se le ponga enfrente porque a él le dijeron que eso era ser hombre, y se empieza a asustar o a preocupar el día que está enojado con su mujer y no entiende por qué no funciona a la hora de intentar acercarse. Y lo que no sabe es que sus órganos sexuales saben mejor que él, que está enojado y que no quiere, pero si a él le dijeron que tenía que funcionar en automático. Entonces el hombre empieza a preocuparse. Yo les digo, dialoguen con esa parte de su cuerpo, les está diciendo algo que ustedes no quieren captar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que si se preocupa, como tiene una idea errónea de que el hombre es hombre en cualquier circunstancia y bajo cualquier momento, ya se amoló y trae una presión encima para actuar terrible, y entonces falló una vez y se va a empezar a preocupar. Entonces la próxima ya va a ir tan preocupado que segurito va a fallar, porque si nosotros entramos al asunto preocupados, angustiados o con otra emoción más fuerte que la del deseo, no se va a dar la otra. Entonces primero tenemos que ubicar qué nos está pasando, pero él no lo sabe, y entonces ahora sí, cada día se preocupa más, se deprime, lo intenta y resulta ser que no sale. Entonces le va el deseo, ya no tiene de plano ni ganas del asunto. Y su deseo muchas veces está muy condicionado a hacer un desempeño tan grande que el deseo se le empieza a ir cuando hay cualquier situación de inseguridad. En este sentido, en el aspecto de deseo, hombres y mujeres podemos tener un problema, que es que se nos quiten las ganas, que nunca tengamos ganas, que siempre nos duela la cabeza, que siempre ya nos cansamos, que los niños ya no hay chance, no hay posibilidad. Y entonces se nos quita el deseo, y aunque tengamos la relación, porque esa otra ventaja que tenemos las mujeres en contra de la ventaja que ya les dije a ustedes hace ratito, las mujeres podemos tener relación sexual aún sin sentir nada, y es una ventaja entre comillas, porque también eso favorece que muchas veces hagamos cosas cuando no queremos hacerlas y nos empecemos a llenar de resentimiento y de enojo, porque claro, él sí queda muy bien, pero nosotros no hablamos, tampoco decimos, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos por aquí? O a mí me gustaría esto. No decimos por dónde y estamos esperando que el hombre nos adivine el pensamiento. ¿No saben en la terapia de pareja
qué cantidad de problemas hay, porque en unas cosas el hombre está esperando que ella le adivine el pensamiento y en otras que él le adivine el pensamiento, específicamente en estas sexuales. Si a nosotros nos dijeron que el hombre ya lo sabe todo, pues ¿qué no sabe lo que yo quiero? Debería de saberlo, ¿sí? Y entonces el problema es que ahí empieza uno a entender estas situaciones de que no nos adivinen el pensamiento como actos de desamor, y empezamos a tener mucho resentimiento y a sacarlo con la pareja de muchas maneras, creando problemas. No me comprende, no me quiere, no sabe lo que necesito, síganle aumentando. El caso es que se nos puede quitar el deseo y todo lo demás que vamos a seguir hablando, no solo por estas partes que hemos aprendido, mal aprendido, también puede haber aspectos fisiológicos que están impidiendo que esto se lleve a cabo. Entonces, siempre que uno tiene un problema de estos, debe tener una revisión que observe todas las posibilidades. Si algún problema de estos se da por una causa biológica o alguna causa psicológica. Entonces aquí tenemos esta etapa de deseo. Hay otra situación que puede darse en la etapa de deseo y que se ve muchísimo más frecuentemente en las mujeres. Ahí ya no es que no tengo ganas, es realmente una aversión, un rechazo, un asco, una repugnancia a la relación en sí misma o aspectos de la relación, donde no hay posibilidad de diálogo, porque miren, hay muchas cosas que uno puede intercambiar con la pareja y ponerse de acuerdo con ella en cuestión de gustos. Y se vale que uno tenga distintos gustos y que haya cosas que a uno de plano no le gusten y uno diga, ¿sabes qué? Esto a mí de plano no me gusta. Entonces esto, si a uno de los dos le disgusta, pues no hay que hacerlo, porque se trata que los dos nos pasemos bien. Pero hay otras veces que cosas muy elementales de la relación sexual realmente uno les choca. Por ejemplo, a las mujeres nos educan mucho para temerle, para que nos dé asco el cuerpo del hombre. Díganme ustedes cómo al rato vamos a disfrutar con ese cuerpo. Tenemos que desarrollar un gusto por ese cuerpo porque hemos entendido y aprendido de una forma negativa lo que es el cuerpo de uno y de otro sexo. El hombre, en cambio, no solo se le avienta, no solo se le da permiso, se le forza a que ya nada más ve una falda y le tenga que gustar. Fíjense qué absurdo, ¿no? Como que son cosas verdaderamente absurdas de un lado y del otro lado. Entonces muchas veces hay aversiones que no solo pueden deberse a una educación restrictiva, culpabilizadora, a veces hay abusos sexuales que desgraciadamente ahora salen mucho más a la luz, sabemos que existen, muchísimo más de lo que pensábamos, y todavía se siguen reportando muy poquitos, porque hay pena, porque la misma mujer dice, no, ¿qué van a decir de mí? Entonces esto no se dice. Pasemos a la siguiente. A veces en el momento vamos a suponer que tuvimos deseo y llegamos a tener excitación, pero aquí no se empiezan a dar los cambios propios de la excitación que podemos sentir, por ejemplo, los hombres como la erección, las mujeres como la lubricación. Se corta porque no hay una confianza interna para vivir la experiencia. Y finalmente la siguiente, la etapa, la que sigue, del orgasmo, donde este placer de tener un orgasmo no se da. En la fase anterior les puse un ejemplo de que no sucede la erección. En la última, de este placer tan intenso, lo que sucede es que tampoco se presenta esta experiencia. La que sigue, por favor. Y hay otras situaciones que a veces suceden, como esta situación del vaginismo, que los músculos del tercio externo de la vagina se contraen, impiden la penetración, porque en el fondo hay muchos temores creados de la mujer en su educación hacia la relación. A veces los matrimonios no se pueden consumar y la pareja sufre mucho y empieza a violentarse porque el hombre se siente muy rechazado, y lo que pasa es que la mujer no es algo que haga voluntariamente, se da de una forma automática, y esto no es difícil tampoco de modificar, o dolor en algún momento de la relación. La que sigue. A veces hay parejas que sufren porque tienen un ritmo diferente de ganas de estar juntos. Él quiere una vez a la semana y ella quiere una vez al día, por decirles algo. Entonces el que quiere más siempre se siente rechazado.
El que quiere menos siempre se siente acosado y la pareja empieza a tener muchos problemas porque no pueden negociar, mira, ¿qué le vamos a hacer? Ni es falta de amor, ni es rechazo, ni es acoso. Son ganas de estar cerca y compartir un buen momento. ¿Cómo le hacemos? Y finalmente a veces no hay ninguno de estos problemas, pero la pareja se siente insatisfecha, ¿sí? Se siente, pues de alguna forma no le satisface la relación con la pareja y hay que ver qué es lo que está sucediendo, la que sigue. Todo esto, desde luego, como les decía yo, tiene causas profundas, como serían por el desarrollo que hemos tenido, por la educación restrictiva, por abuso sexual, por violencia del padre hacia la hija, por violencia de la madre hacia el hijo, por inseguridad y muchas veces porque hay hostilidad en la pareja y lo empiezan a manejar esta situación sexual a través de, ahora sí, te digo que sí, pero en realidad no me involucro y te digo que no. Y a veces la parte más evidente es lo que llamamos la causa inmediata, que es lo que vemos que sucede en el momento justo de la relación, la que sigue. Por ejemplo, que me da mucha ansiedad esta cercanía. Y esto agréguenlo o extiéndanlo a la posibilidad de hablar y de platicar y de abrirme con la pareja, no solo en el aspecto erótico. Me da mucha ansiedad, me da mucha angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le hago? La que sigue. Otra cosa que sucede es que a veces estamos allí con el cuerpo, pero no con todo lo demás, y más bien observamos lo que pasa como si fuéramos espectadores. La que sigue. Otras veces hay una falta de comunicación terrible. Y me gusta poner este ejemplo porque es un ejemplo que nos da una gran riqueza de lo que pasa cuando nos vamos educando en roles sexuales muy estereotipados, muy represivos de nuestra personalidad total. Fíjense que un día llegó conmigo una pareja que tenía 18 años de casados y que llegaron, nunca había tenido en el consultorio alguien que se estuviera peleando desde que se bajaron desde el elevador, había un escándalo en la sala de espera y entraron al consultorio, ella gritando y él diciendo, ya verá la clase de mujer que tengo. A la hora de empezar a hacer un conocimiento de los dos, resulta que él era primogénito en una familia donde él era el consentido, el reyesito, las mujeres para servirlo, las hermanas, y él era el perfecto, el consentido de la mamá, que lo veía maravilloso, perfecto. Tú tienes que ser fuerte, eres muy inteligente. Llegó a ser el primero en su facultad, con un promedio de 10 cerrado, la mejor calificación en la historia de su facultad. Él era perfecto, dominaba, controlaba todo. Y ella venía de una familia donde pues era un mismo esquema. El papá admiraba la inteligencia y las mujeres éramos tontas por naturaleza. Su hija era una tonta, una escandalosa, de todo lloraba, de todo se quejaba. De veras tu hija que no tiene remedio. Y ella se va a la facultad para enseñarle al papá que ella también puede. Y bueno, es una buena estudiante, sin ser una estudiante cerrada de 10, pero ahí se conoce. Y entonces ella dice, le voy a mostrar a mi papá que yo puedo tener un hombre tan inteligente. Fíjense qué motivaciones para una relación de pareja. Entonces ella, una mujer devaluada, con un manejo muy malo de sus emociones por todas las humillaciones y la devaluación recibida, se vivía siempre de una manera muy sufrida, muy masoquista. Se casan y ella dice, ahora sí, esta va a ser la noche de bodas donde al fin voy a ser, nos han contado a las mujeres que vamos a ser la estrella de la noche y que van a salir fuegos artificiales, y entonces ella cree en esas cosas y dice, ahora sí, esta noche va a ser maravillosa. Y él, por su parte, empieza a tener ansiedad de desempeño. La primera que les pasé, qué susto, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo tengo demandas de perfección, de control, de saber todo. ¿Cómo le digo que yo nunca he tenido una relación sexual? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Qué creen que pasa a la hora que esta pareja con toda esta bola de cosas se encuentra? Parece chisme, pero no es, ¿eh? A ver, ¿qué creen que sucede? Hay un fracaso, ¿como de qué tipo? ¿A qué les, qué creen ustedes que hace la pareja? Fracasan, se van a dar un golpe en la autoestima los dos.
aún queriendo amarse, porque saben que los dos querían amarse. Y miren, a los 18 años que llegaron conmigo, de veras que se querían mucho. Abajo de toda esa hostilidad había mucho amor que pudimos rescatar y que pudieron entender todo lo que les había ido pasando a la hora de entender su historia y de que no tenían recursos para hacer otra cosa en ese momento. ¿Saben qué hizo él ya para no hacérselas de emoción porque parece comedia? Él lo que hizo fue darse la vuelta y dormirse. ¿Saben lo que ella sintió? Sintió que era más de lo mismo, que cómo era posible que esto sucediera, que ni siquiera era una mujer digna de ser deseada, tratada con ternura, con afecto. ¿Y saben qué hizo ella? Lo agarró y tuvo la iniciativa y tuvieron la relación ese día, pero con un resentimiento para siempre. Y la relación sexual fue un reflejo de esa hostilidad, de esa falta de aceptación que se dio durante muchos años. Él, desde luego, no pudo decirle lo que le pasaba y ella tampoco. Oye, es que yo esperaba, ella no pudo decirle, oye, ¿por qué te volteas? Yo fíjate, tenía todos estos deseos de que pasara esto y esto y el otro. Y él no le pudo decir, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué me pasa? Que a mí siempre me han educado como el perfecto y el que lo sabe todo. ¿Y cómo te voy a decir que es mi primera experiencia? Y que yo también voy a empezar a aprender esto contigo. O sea, nunca damos el chance, a que un primer encuentro sexual en una relación de pareja, oigan, a los dos nos echamos un trago de susto, porque nos exponemos a que nos acepten, a que nos quieran, o a que nos rechacen y no nos quieran, a que no sabemos cómo y tenemos que ir investigando por dónde cada uno se siente a gusto y luego compaginarlo en la relación de pareja. Y eso implica mucha comunicación, pero de acuerdo a nuestros roles nos dijeron que hay muchas cosas que los hombres no les dicen a las mujeres ni las mujeres a los hombres. Y aquí lo estamos hablando de la relación sexual, pero esto se extiende a todas las otras partes de nuestra vida cotidiana. Otra más, la que sigue. Esta se refiere a una integración adecuada de nuestra respuesta sexual, es decir, a que debido a la educación, hombres y mujeres vamos integrando de una manera inadecuada nuestra respuesta. Por ejemplo, las mujeres solo nos permitimos disfrutar un poco y hasta ahí porque aprendimos siempre a sobrecontrolar, porque dejar de controlar y dejarnos llevar significaba peligro, culpa, desvergüenza, devaluación y auméntenle aquello que nos hayan dicho. O sea, el acto en sí mismo se reprueba, entonces yo aprendo que no lo debo vivir. En vez de reprobar en qué contexto se da, cómo se construye, lo estoy planeando, no lo estoy planeando, conozco a la persona, es en una relación comprometida o no. No, aquí lo que se sataniza es el acto mismo. Y el acto mismo no es bueno ni malo, es una potencialidad humana que lo podemos hacer maravilloso o lo podemos hacer algo verdaderamente caótico. En los hombres también muchas veces la presión porque aprendan a tener respuesta, a tener una relación con una mujer. Esta situación a veces de que aprender en situaciones de ansiedad y de que lo importante es el orgasmo y rapidito, hace que muchas veces el hombre integre una respuesta demasiado rápida y a las primeras de cambio él ya terminó. Entonces esto hace una dificultad para que la pareja tenga un acoplamiento adecuado. Y miren, muchas de estas cosas a veces dan mucho susto, pero no son difíciles de modificar. Si la pareja le molesta, lo empieza a hablar y se van enterando o acuden a una persona que pueda irlos guiando, se puede solucionar este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Otra cosa que sucede es que a veces a todos nos ha pasado, pero les vuelvo a decir, aquí lo importante es que tanto se vuelve la dinámica permanente en una relación, de como el chiste de que hay que pintar el techo, de que de repente empiezan a venir contenidos que nada tienen que ver con lo que estoy viviendo, como mañana tengo que ir con mi mamá y llevar a los niños a no sé dónde, hace que uno bloquee totalmente esta respuesta, se quiera salir de ahí por algo, porque quizá hay algo que moleste, algo nosotros no nos hemos dado cuenta muchas veces que no estamos disponibles, y eso puede suceder en hombres y en mujeres también. La que sigue. Me gustaría un poco entonces ubicar que
Estos desencuentros se dan a este nivel íntimo, toqué de una forma así como muy leve, también esta parte erótica, pero podemos ahondar tocando esta parte erótica en estos otros aspectos donde el hombre, miren, los problemas que yo más veo actualmente en la relación de pareja es que la mujer está aprendiendo cada día a ser más segura, o que a lo mejor hay muchas cosas que no dice y entonces la relación empieza a hacerse difícil. Muchas veces el hombre lo que le pasa es que él no quiere reconocer nada porque le han dicho que él tiene que ser fuerte, perfecto en eso, y no puede reconocer cosas que no le salen. Y a veces lo empieza a reconocer y entonces siente muy vulnerable y muy inseguro. Y estas situaciones generan un gran desencuentro en la relación de pareja. Acordémonos que todos tenemos las mismas necesidades afectivas, de deseos en el fondo, aunque a veces no nos damos cuenta porque ya nos aleccionaron tanto a no sentirlo siquiera que no nos damos cuenta. Y sobre todo a la hora, tenemos hijos, los hijos están creciendo con una gran cantidad de posibilidades de desarrollo y nosotros no nos han bien armado para poderlos bien armar a ellos, más bien estamos aprendiendo en la marcha. Entonces, si no ahondamos en a ver, yo qué pienso que debe ser un hombre, qué pienso que debe ser una mujer, qué le estoy enseñando a mis hijos, desde que son pequeños en el contacto con su cuerpo, en si les desarrollo orgullo con su cuerpo, les doy información clara, les enseño a tomar decisiones, les valido el placer porque el placer es válido y el afecto también entre un hombre y una mujer, pero les enseño en qué situaciones sí y en cuáles no, desde pequeños, porque así van a saber que un adulto que se quiere aprovechar tampoco los va a poder tocar. O sea, fíjense qué cantidad de áreas son las que son afectadas por este desarrollo como hombres y mujeres que tenemos a través de la cercanía familiar. Y me gustaría terminar con esto. Si quieren nos vamos al descanso para venir a las preguntas, e incluso si quieren hacer preguntas por escrito en papelito, porque a veces hay preguntas que uno no se anima tanto, con todo gusto, nada más con papelitos la podemos hacer. Espero que estén de acuerdo conmigo en que es una mujer excelente en todos aspectos, ¿verdad? Ya me di cuenta que es de esta otra manera y yo estoy aprendiendo esto contigo, ¿por qué no lo aprendemos juntos? Eso hace que los hijos digan, caray, uno se puede equivocar y no pasa nada terrible, es bueno reconocerlo y además ahora vamos a compartir esto, el papá, el hijo, la mamá, la hija o como sea que se haya dado. Entonces fíjense cuánto se está modificando ahí y qué le estamos enseñando a los hijos hasta que el papá o la mamá se puede equivocar y a modificar aquello que no estaba muy claro. A ver qué tanto. Entonces, miren, voy a poner en medio, déjeme, aquí es donde está enfocando mejor, ¿verdad? Sí. Voy a poner en medio, más atrás, para que agrande, ¿no? Se va formando toda esta idea de nuestra sexualidad es el cuerpo, el contacto físico que tenemos con él, con su apariencia, los genitales, conocer sus verdaderas funciones y tener un significado positivo de sus funciones, ¿sí? Otro es que vamos descubriendo sensaciones de placer y displacer. Otros son los roles sexuales, es decir, todas esas conductas que hablamos que son esperadas en hombres y mujeres. Y las relaciones afectivas con el papá y la mamá, ¿cómo se dan? Estos serían las 4 cosas alrededor de los cuales uno va tomando las ideas de cómo se va a relacionar como pareja, de qué significa ser hombre, ser mujer y todo lo que hablamos esta mañana. Es muy importante que uno como papá y mamá se ponga a ver
yo qué pienso que debe ser una mujer, como que de veras pónganse a revisar, esto hay quien quiera de tarea, pónganse a revisarlo y si lo revisan en pareja mejor, porque van a descubrir que hay cosas que no se habían dicho y que habían pensado y que no se habían dado cuenta. Y afinar, bueno, ¿qué le quiero? ¿Qué tipo de hombre o de mujer yo quiero que sea mi hijo, mi hija? Generalmente todos queremos que nuestros hijos sean felices y vayan lo mejor preparados a su vida, a su desarrollo. Entonces primero tenemos que pensar, a ver, ¿yo qué pienso del placer? ¿Yo qué pienso de que la niña o el niño se toque? ¿Yo qué pienso de la menstruación? ¿Yo qué pienso del cuerpo? Tengo una buena relación con mi cuerpo, la verdad lo tengo rete descuidado y nunca le hago caso. Todo eso tiene que ver mucho con qué significados estoy manejando yo. ¿Por qué a veces me choca que mi hija me conteste? Y me contesta medio enojada, pero no me dice groserías ni me grita. Me contesta con respeto, pero enojada y me dice algo que además es cierto. Y yo no sé qué contestarle y me da mucho coraje. ¿Qué hago cuando esto sucede? A ver, ¿por qué no me pongo a pensar qué es lo que se me está a mí moviendo con respecto a esto? Y ponerme a pensar qué me molesta de lo que me dice antes de arrancarme contra ella o contra él. ¿Qué me molesta? A ver, permítame un segundito y ahorita le... ¿Y cómo? ¿Qué tan? Fíjense que el otro día me decía una señora, es más, una psicóloga que está en un curso ahorita de taller de sexualidad infantil me decía que le cuesta, que ella es muy apapachona con su marido, pero con su hija no puede ser apapachona y la hija se queja de que ella es muy fría con ella. Entonces la hija cuando ve que al papá sí lo apapacha, se pone muy celosa y empieza a competir y a agredirla. Fíjense nada más en ¿qué le pasará a ella con respecto a su hija que no la puede apapachar? Eso tendría ella que preguntarse primero. A ver, señor, usted quería hacer una pregunta. Sí, mire, bueno, primeramente, pues, buenos días y felicitar de nueva cuenta a todos ustedes que están llevando a cabo este trabajo. La verdad es que hay temas así como que se trató hoy o que se sigue tratando ahorita en esta fase de preguntas, que realmente vemos o yo me doy cuenta que es tan escabroso, como que todavía cuesta trabajo preguntar, como que todavía existe el tabú, como que todavía existe el miedo. Por eso les dije lo de los papelitos, porque yo los... Sí, como que de repente, bueno, yo pienso una cosa, digo otra y hago otra, pero muy diferente, o sea, diferentes las tres. Para mí sería importante el pedir de favor a ustedes, a ver si me pudieran dar un poquito más de información en cuanto a, pues, papeleo, direcciones, dónde se puede acudir, porque realmente sí es difícil por ejemplo, a veces recibir ese tipo de agresión. Tal parece que la mujer y el hombre eternamente peleados, ¿no? En pareja, en vecindad, en familia o como sea, pero siempre eterno el pleito, ¿no? Es que los hombres son los malos, ¿sí? O los hombres, es que todas las mujeres son iguales, es que las únicas santas, castas y puras son las de mi familia y las demás son seducibles y por lo tanto las puedo calificar de muchas maneras, ¿no? Entonces como que el ser humano entra mucho en controversias, hay mucha controversialidad en cuanto a que no hay una aceptación, o sea, no hay un criterio, una autenticidad en sí mismo, y muchas de las veces no es por falta de educación o de cultura, o de ganas, sino de ganas o sí. Simplemente por la falta de querer aceptar, porque yo ahorita puedo estar diciendo una cosa y luego saliendo a lo mejor agredo hasta con la mirada, ¿no? Tiene a toda una la mujer. razón. Sí. Puedo yo decir que en mi casa todo funciona muy bien o puedo callarlo, ¿no? O sea, no preguntar, no indagar y quedarme con la duda de que, por ejemplo, a mí alguna vez me decía mi esposa, dice, ¿tú quieres a tu hija para ti? Y esto salía a colación porque en los 15 años es muy regular que los chambelanes empiecen por ahí a acercarse y demás, y entonces hubo una persona que se le acercó demasiado, como que insistió. Yo le pregunté, ¿qué pasó, hija? Sí, hay aceptación, ¿crees tú que? No, ¿sabes qué? Que ya incluso hasta me chocó, ya me cayó mal, pero la mamá como que insiste, no, es que es un buen muchacho, es que estudia, es que esto, es que el otro, y es que en la escuela, por lo general,
pues puro vago, puro grillo, puro porro, puro esto, puro lo otro, y quién sabe cómo le vaya a ir. Entonces, para mí sí fue doloroso el sentir esa agresión, o sea, yo lo veo como agresión. Esa falta de apoyo, ¿no? Sí, Que es lo decir, vive bueno, es como que tú agresión. quieres a tu hija para ti, caray, pues sí, es que el amor de hijo o de hijos es uno, el amor de padres es otro, y el amor hacia la pareja es otro, ¿no? Y el amor hacia la colectividad debe de ser otro. De hecho, esa situación en muchas ocasiones nos mueve el tapete, ¿verdad? Así como Claro. como que de repente encontramos reflejo, pero como que no, mejor no pregunto, porque, por ejemplo, hoy la compañera dejó de venir porque prefirió quedarse a lavar. Entonces, fíjese qué importante. tal pareciera esto como un departamento de quejas, ¿no? Yo vengo y les expongo mi problemática y les digo cómo está la cosa, ¿no? Pero no ¿Cómo es no? eso, Sí, o lo sea, simple y entiendo. sencillamente es falta de conciencia, ¿no? A mí hace rato, al escuchar las ponencias de usted, Sí. me daba risa el escuchar algunas cosas Sí. que se da uno cuenta que sí son bien Y ciertas. que uno se ríe, pero a la hora que Sí, las vive son es otro dolorosas, el ¿no? asunto. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que bueno, yo aprovecho para felicitar, ya me extendí mucho, pero sí aprovecho para felicitarlos a Gracias, ustedes, señor. ya que esto yo lo entiendo como una sensibilización hacia nosotros, y que realmente pues cada quien tome lo que le corresponde, ¿no? Claro. Que se dé a la tarea de Le agradezco hacer lo mucho que le sus crea palabras conveniente. y sí me gusta, sí les voy a dar algunos datos si quieren de lugares donde pueden obtener más información al respecto o incluso ayuda, pero me parece muy importante el comentario que hizo ahorita el señor porque fíjese todas las inquietudes que de eso se trata. Con una conferencia de este tamaño no podemos contestar todo lo que ustedes empiezan a preguntar, vamos a contestar una parte, pero aquí el chiste es que se queden con la inquietud de ir a buscar libros, a buscar cursos, a saber más del asunto, a platicarlo en familia. Ustedes me llamaron mucho la atención porque me parece que es el señor, la señora y su hija, y se me hace una experiencia muy enriquecedora que vengan los tres y que puedan hablar de qué cosas a ustedes les enseñaron, qué cosas se cuestionan y lo pueden hablar en un momento dado con su hija. Y a lo mejor puede ser que de pronto uno se sienta medio incómodo de tener al hijo junto, híjole, y van a hablar hasta de esto también. Puede ser que eso suceda, pero hay que romper justamente el hielo en caso de que esto sucediera y poderlo hablar de esta manera. Entonces, gracias por su comentario, señor, porque además ilustró rete bien lo que nos pasa con eso de a lo mejor decimos sí, claro, y a la hora de salir otra vez la agresión, ¿no? A ver, usted quería hacer otra pregunta. El señor de adelante creo que levantó primero la mano. Usted quería… ¿Es igual? Muy bien. Mire, doctora, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. Cuando estamos ahí en familia, somos 5 los integrantes de la familia. Entonces, cuando se va a ver una película en la televisión, a veces el argumento está muy bueno, entonces yo me voy a arrimar ahí junto con mi señora, mis 3 hijos. Sí. Tengo un hijo varón, que es el mayor, y 2 hijas. Pero de repente cambia ya la trama de la película y empieza ya lo del sexo. Y es cuando yo me bochorno, me da vergüenza y me siento muy mal estar ahí en medio de mis hijos. Entonces, como que me viene el enojo, dicen, no, ya viene esto. Y entonces agarro, inclusive he llegado a apagar la televisión y pasarlo y mandarlos a su recámara, o yo separarme y mandarme pues sí, usted se manda. Irme para mi lugar de trabajo. Entonces yo oiga, quiero… ¿de qué edades son sus hijos? Mi hijo, el mayor, ya va a cumplir 21 años, mi hija ya 19, y la otra pequeña que está aquí en el CCH va a tener, tiene 15 años. Y es lo que yo quiero saber, qué es lo que me pasa. Lo que le pasa no es terapia, pero lo que le pasa es lo que seguro todos ustedes que se están riendo también les pasa. Por eso nos reímos todos, ¿no? Lo que nos pasa es justamente que hemos aprendido que eso no está bien, que eso es malo en alguna medida, y además como ver una relación de estas que salen en una película, además con los hijos junto. Lo que nos sale es esa parte educativa de las que yo les he estado hablando, donde aprendimos que esto de la relación sexual es algo malo, vergonzoso, que hay que esconder,
y a los hijos a la hora que todos les apagamos la tele o nos ponemos rojos y salimos despavoridos, nos mandamos, como dijo usted, a otro cuarto. En ese momento lo que estamos haciendo es diciéndole, esto no lo debemos de manejar en el hogar, ni los papás debemos de hablar con esto con los hijos, esto no es bueno, esto hay que evitarlo. Todos esos mensajes que a nosotros mismos nos mandaron y no nos damos cuenta que somos los que estamos mandando. Y además sus hijos, fíjense ya qué edades tienen, ya han de haber visto más escenas de las que usted se imagina. En serio, es que ya han de haber visto más. Entonces, ahí es donde justamente, fíjense, los significados que nosotros no hemos desarrollado y que tenemos por desarrollar, conociendo más este tipo de temas con los hijos, es ir desarrollando un orgullo del cuerpo y de todas sus funciones, incluyendo estas. A que cuando el niño o la niña aprende a avisar que quiere ir a hacer pipí, hasta le aplaudimos. Pero si nos dice, sentí bonito, le va, pero como en feria, ¿sí? Entonces, fíjense qué conceptos tan erróneos estamos manejando del cuerpo. Debiéramos desarrollar nuestro cuerpo es tan valioso, nos da tantas cosas maravillosas, nos permite sentir el agua, ver la luz del sol, acercarnos a una pareja y sentir que estamos cerca, disfrutar con ella, que si pudiéramos desde pequeños hacerle sentir a los hijos, sí, todos sentimos esto si nos tocamos y es una función, algo bonito, pero tu cuerpo es tan importante que este tipo de conocimiento del cuerpo, de vernos, de tocarnos, solo lo hacemos solitos en nuestro cuarto. Entonces, si tú te quieres conocer, tocar, se vale, pero en tu cuarto y sin nadie más. Así empezamos una